Buen día, damas y caballeros. Bienvenidos a este nuevo vídeo de radiología en tiempos de pandemia. Les comparto esta vez una revisión de anatomía radiológica del tórax básica, con énfasis en la tomografía, como un prólogo en lo que será muy pronto la segunda revisión correspondiente en imágenes del COVID-19. Este vídeo constará solo de dos partes. La primera de ellas enumeraré las estructuras a reconocer en una tomografía de tórax estándar, y en la segunda voy a poner algunos ejemplos prácticos que ayudarán a aplicar los conceptos que voy a narrar. Pero antes, un pequeño repaso de la lectura de una radiografía de tórax normal. Rescato este método muy intuitivo, extraído del libro Chest X-Rays for Medical Students o Radiografía de tórax para estudiantes de medicina, en el cual se sigue la doctrina del checklist, es decir, enumeras estructuras en una secuencia, de tal forma que en cualquier radiografía de tórax no se nos olvide de revisar todo lo importante. Entonces empezamos con la letra A. La letra A en inglés de Airways significa vías aéreas, y en lo que nos debemos fijar aquí es en la tráquea, que es esta estructura radiolúcida, que se subdivide en otras dos que se ven un poco menos por la superposición de las estructuras del mediastino, que son los dos bronquios principales, y a su vez se ramifican en bronquios lobares, de acuerdo a cada pulmón, 3 en el lado derecho, 2 en el lado izquierdo, que se ven incluso menos porque aquí se superponen ya los vasos del ilio pulmonar. Luego tenemos al ángulo subcarinal, que es el ángulo que determinan esos dos bronquios principales, que debe ser menos de 90 y que se amplía en caso de que haya algo que esté separando los bronquios, como en el caso de adenopatías, ganglios linfáticos aumentados de tamaño en este espacio, o crecimiento de la aurícula izquierda del corazón, que recordemos que también se ubica aquí debajo de los bronquios. Luego tenemos a la letra B de breath, que quiere decir que vamos a fijarnos en los dos hemitórax, tanto el derecho como en el izquierdo. Tienen que ser de características similares en cuanto a radiolucidez y tienen que evidenciar una trama broncovascular cuyos vasos no lleguen hasta los márgenes. Nosotros tenemos que evidenciar que estén completamente expandidos, es decir, que se vean los arcos correspondientes. En este caso tienen que verse de 9 a 10 arcos posteriores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Eso quiere decir que es un pulmón de una persona que ha tomado adecuada inspiración al momento de tomar la radiografía. Luego tenemos que comparar ambos hemitórax para poder ver alguna asimetría que nos llame la atención. Ya sabemos que en el caso del COVID pueden haber asimetrías bien tenues que solo pueden ser completamente detectadas si comparamos un lado con el otro. Y también tenemos que fijarnos en los 4 bordes. Y por los 4 bordes me refiero al borde cardíaco derecho, borde cardíaco izquierdo, borde de la cúpula diafragmática derecha y borde de la cúpula diafragmática izquierda. Cualquier radiografía que muestre estos márgenes difuminados o mal definidos quiere decir que hay una patología en el parénquima pulmonar adyacente a estos. Luego tenemos la siguiente letra, que es la C de circulation o corazón, y en este caso nosotros vamos a evaluar el índice cardiotorácico, que nos va a medir el tamaño relativo entre el corazón y el ancho de toda la caja torácica, y esta relación tiene que ser menor de 0.5 en adultos. Luego también tenemos que evaluar los grandes vasos, es decir, la aorta, el botón aórtico y los vasos del ilio, que nosotros vamos a ver aquí, que van a ser de configuración normal. También tenemos que ver el mediastino, el cual presenta numerosos ganglios linfáticos, los cuales en ciertas patologías pueden crecer de tamaño, y eso vamos a evidenciar cuando el mediastino empiece a hacerse más ancho de lo normal. En la letra D vamos a ver las clavículas, que son punto clave para poder evaluar la calidad de una radiografía. Si los extremos mediales están equidistantes uno del otro en relación a la columna vertebral que se proyecta por detrás, quiere decir que está bien centrada. Si hay alguna desviación, quiere decir que ha habido alguna rotación en el paciente al momento de hacer la radiografía y que esta entonces no es simétrica. Luego vemos los omóplatos, que están apartados de los campos pulmonares por la misma posición que se toma el paciente para realizarle la radiografía de tórax póstero anterior. La idea es no ver la escápula proyectada en el campo pulmonar. Y también las costillas o los arcos costales, los cuales muchas veces presentan fracturas que difícilmente se pueden ver, salvo que cambiemos de posición al paciente, por ejemplo en proyecciones oblicuas.
Y finalmente la letra E de Everything Else, que son las otras cosas que podemos ver en una radiografía de tórax, por ejemplo, la presencia de neumoperitoneo, si hay una banda aérea en esta área, la presencia de enfisema subcutáneo, si ha habido algún trauma u otro procedimiento, por ejemplo, el cual se haya complicado, van a verse bandas radiolúcidas aquí, por si acaso estas son solamente planos grasos. Las siluetas mamarias, en caso de que sea mujer, tienen que ser simétricas. También tenemos que ver los cuerpos extraños si hay presencia de balas u otros objetos radioopacos, y también el posicionamiento de catéteres y tubos endotraqueales, que es otra de las cosas para las cuales es muy útil la radiografía de tórax. La tomografía es un examen basado en la detección de múltiples rayos X por minuto, los cuales mediante un proceso computarizado se reconstruyen en imágenes axiales, coronales o sagitales, siguiendo los planos básicos del cuerpo del paciente. La computadora asimismo tiene la capacidad de adaptar estas reconstrucciones según la necesidad, pudiendo optimizarse para ver mediastina y partes blandas, como en esta imagen de la izquierda, o el parénquima pulmonar, como en este caso de la derecha. Como vemos, esta modalidad, también llamada ventana mediastinal en la tomografía de tórax, nos permite ver con detalle los tejidos extrapulmonares, incluyendo tejido subcutáneo, músculos, corazón, grandes vasos y mediastino, incluyendo también los hilios pulmonares en su composición de grandes vasos también, y los bronquios. Más allá de ellos, no vamos a poder ver gran detalle, simplemente el parénquima pulmonar va a estar completamente hipodenso, completamente de color negro. Sin embargo, en la ventana parenquimal, que es la otra modalidad en la tomografía de tórax, vamos a ver que se pueden ver gran detalle del parénquima pulmonar, incluyendo lo que es la ramificación de la vasculatura pulmonar, así como el intersticio que separa los lobulillos pulmonares secundarios, que normalmente se ve de manera muy tenue. Sin embargo, se sacrifica la calidad visual de justamente el mediastino, los grandes vasos, incluyendo también el tejido subcutáneo, los músculos y parte del hueso, en los cuales se ven de un tono gris claro que no permite distinguir uno del otro. Entre las partes que debemos reconocer en una tomografía de tórax normal tenemos a grandes rasgos el árbol traqueobronquial, los pulmones y la pleura. En este caso tenemos esta pequeña muestra que es una tomografía de tórax normal en ventana parenquimal, donde vamos a ver el árbol traqueobronquial que empieza con la tráquea, con este círculo hipodenso, como pueden ver, ya que es una sección axial de la tráquea, y una vez que damos inicio a la tomografía vamos a ver que desciende más o menos hacia la altura de la carina, donde se va a dividir en los bronquios principales, tanto derecho e izquierdo, como podemos ver en este gráfico, y el bronquio izquierdo va a dar lugar a su vez a dos bronquios secundarios para cada lóbulo, y el bronquio derecho va a dar lugar a su vez a tres, cada uno correspondiente a los lóbulos principales de cada pulmón. Ahora vamos a ver en el parénquima pulmonar, en este caso que es hipodenso, y vemos las ramificaciones en gran detalle de los grandes vasos que llegan a cada uno de los lobulillos pulmonares secundarios, y también vemos entre ellos a los bronquios que se ramifican también subdividiéndose en segmentos. También nos debe llamar la atención el hecho de que haya límites entre cada uno de los territorios vasculares de cada lóbulo, y en este caso corresponde a las cisuras pulmonares, que no las vamos a ver tan claramente en un pulmón normal, pero sí se insinúan porque hay límites entre los territorios vasculares, es decir, los vasos terminan hasta un cierto margen, hasta un cierto límite que no podemos ver, pero que sabemos que está allí y nos debe delimitar cada uno de los lóbulos pulmonares. La pleura normalmente no la podemos ver porque es una capa muy fina, muy delgada, que corresponde tanto a la pleura visceral como a la pleura parietal, y usualmente, a menos que estén engrosadas, no se van a poder ver en una persona normal. Otra de las cosas que debemos reconocer son los lóbulos y los segmentos pulmonares. Ya les mencioné una pista pequeña que nos puede sugerir que estamos frente a un límite entre lóbulos, es decir, una cisura. Esto es cuando los territorios vasculares se encuentran en una zona que es relativamente libre de vasos. Pero también tenemos que cada lóbulo se divide en segmentos a su vez, y esto es debido a la ramificación bronquial. Sabemos también que el lado izquierdo tiene menos segmentos que el lado derecho debido a que algunos de ellos se encuentran unidos. ¿Cómo reconocerlos en una tomografía? Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo reconocerlos.
Veamos ahora segmento por segmento. Nosotros sabemos que en el lado derecho, en el lóbulo superior, tenemos 3 segmentos, el apical, el posterior y el anterior. Aquí voy a usar esta tomografía ya esquematizada que está en el sitio Radiopedia, que es un buen sitio, yo lo recomiendo, sobre todo para estudiar anatomía en este caso. Como ustedes saben, ya está todo señalizado, así que no va a ser un problema reconocer. Aquí vamos a ver el segmento apical en este pulmón que ya está coloreado. Aquí podemos ver el segmento apical en color rojo y acá en la tomografía lo vamos a poder distinguir también en esta ventana parenquimal. Miren aquí este segmento de color amarillo, el que primero que aparece en el lado derecho. Ya sabemos que en la tomografía este es el lado derecho y este es el lado izquierdo, porque la tomografía en su corte axial siempre se ve como si estuviéramos mirando al paciente desde sus pies. Entonces vemos aquí este segmento apical, que es un segmento relativamente grande, ya que como podemos ver abarca toda la longitud de la tráquea hasta prácticamente su bifurcación a nivel de la carina. Ahora, otro detalle que quiero que se fijen también es que este segmento, como todos los demás, tiene su bronquio que está justo en el centro. Acá podemos ver en este corte que va a venir dicho bronquio. Miren aquí esta imagen hipodensa en el centro mismo del segmento que finalmente va a constituir el bronquio de ese segmento, el bronquio del lóbulo superior, segmento apical, que va a unirse a su vez al bronquio del lóbulo superior derecho y finalmente al bronquio principal del mismo lado. Acá tenemos otro segmento que es el segmento posterior. En este caso podemos ver aquí señalado detrás del segmento apical y también del segmento anterior. Esta es la cisura menor, esta es la cisura mayor derecha, y acá podemos ver claramente en la imagen tomográfica esquematizada cómo es que este segmento posterior del lóbulo superior derecho es este segmento de color anaranjado, que es más inferior obviamente y abarca un poco más allá de lo que es la bifurcación de la tráquea. Acá podemos ver cómo es que está en contacto con el lóbulo inferior, segmento apical, y con el resto de los segmentos del lóbulo inferior, que justamente está en contacto con este segmento por detrás. Ahora también podemos ver su bronquio principal, y en este caso, como habíamos visto en el lóbulo superior, segmento apical, acá podemos verlo en el centro. Esta imagen hipodensa que está aquí en forma de anillo es el corte axial del bronquio, que justamente se va a unir al bronquio principal del lóbulo y al del mismo lado. Para terminar con los segmentos del lóbulo superior derecho, acá podemos ver a este segmento que está en azul, que es el segmento anterior del lóbulo superior derecho, el cual está bien delimitado por la cisura menor adelante y por la cisura mayor detrás. Acá en nuestra tomografía esquematizada lo podremos ver de otro color. Acá, como ven, desaparece este segmento amarillo grande que es el segmento apical que ya hemos visto previamente, y aparece este segmento rojo en la parte anterior que es el segmento anterior del lóbulo superior derecho, que obviamente tiene su contraparte en el otro lado y que abarca mucho más allá de la bifurcación en los bronquios principales, y que como todos los segmentos del pulmón tiene su bronquio principal en su centro. Acá en este corte lo podemos ver claramente. Es un poco horizontalizado a diferencia de los otros segmentos. Este bronquio es más horizontal, los otros dos eran más verticales, por eso se podía ver mejor su sección transversa. Ahora empezamos con el lóbulo medio, y en el lóbulo medio vamos a ver dos segmentos. Como en el modelo anatómico, vamos a ver segmento externo o lateral y segmento medial. En nuestra tomografía también los vamos a poder distinguir, porque cuando veamos la desaparición, conforme vayamos descendiendo en los cortes del lóbulo superior derecho, vamos a poder ver que emergen estos dos segmentos en el lóbulo medio. Esto se sitúa mucho más abajo de la bifurcación de la tráquea. Como pueden ver aquí, aparece este segmento en verde. Es el primero en aparecer, el segmento lateral del lóbulo medio, que conforme vamos descendiendo se puede ver que el lóbulo medio efectivamente tiene dos segmentos, uno lateral y otro medial, y que conforme vamos descendiendo en los cortes podemos ver que tiene un bronquio para cada uno. El bronquio principal del lóbulo medio se divide en dos, un bronquio para el segmento lateral y otro para el segmento medial, como pueden ver aquí. Ahora llegó el turno del segmento medial del lóbulo medio. Ahora vamos a ver aquí que este segmento medial va a extenderse hasta casi el borde anterior del mismo pulmón,
y va a estar limitado arriba por la cisura menor. En nuestra tomografía esquematizada vamos a poder verlo también como el segmento verde oscuro que estaba medial al segmento anterior, que era el segmento lateral del lóbulo medio. Pueden ver aquí, va a aparecer aquí mismo, medial al segmento lateral que acabamos de ver previamente, con forma más o menos cuadrada y que se va a extender hacia abajo mucho más que el segmento anterior del lóbulo superior, que va a terminar por desaparecer, y vamos a ver que efectivamente es un segmento medial que va a abarcar prácticamente toda la longitud del corazón hasta el mismo margen inferior del pulmón derecho. También tiene su bronquio que ya vimos anteriormente, este bronquio segmentario que parte del bronquio principal del lóbulo medio, es uno para cada segmento. Ahora pasamos al lóbulo inferior y el primer segmento que vamos a ver del lóbulo inferior es el segmento apical del lóbulo inferior, que acabamos a distinguir que se limita por la cisura mayor adelante y comprende el borde externo y posterior del pulmón. Ahora en nuestra tomografía lo vamos a ver de un color turquesa y es uno de los segmentos más resaltantes, ya que como vemos está en contacto con el segmento posterior del lóbulo superior derecho en la derecha y con el segmento ápico posterior del lóbulo superior izquierdo en el mismo lado. En ambos lados este segmento apical del lóbulo inferior va a ser de un tamaño considerable y podremos ver además que se extiende prácticamente hasta que empieza a aparecer la silueta cardíaca. Este segmento también tiene un bronquio segmentario principal y en este corte lo vamos a poder ver. Esta imagen hipodensa es el bronquio principal del segmento apical del lóbulo inferior. Y por último, para acabar la segmentación del pulmón derecho, vamos a ver que en la base pulmonar van a encontrarse 4 segmentos que van a disponerse cual si fuera una pirámide. El segmento posterior basal del lóbulo inferior, el segmento anterior basal, el segmento medial basal y el segmento externo o lateral basal. Los 4 van a disponerse como la base de una pirámide, la cual va a tener en su cúspide al apical del lóbulo inferior. Y eso vamos a ver en nuestra tomografía que ha sido ya esquematizada. Recorriendo lo que ya hemos visto, pasando el lóbulo superior, vamos a poder apreciar el segmento apical del lóbulo inferior, que es el primero que aparece. Y luego vamos a ver inmediatamente después de estos 4 segmentos, a saber el segmento medial, que es el más pequeño, el segmento anterior, el segmento lateral y el segmento posterior. Acá estamos a una altura que comprende el lóbulo medio a nivel del corazón. Acá podemos ver el segmento pequeñito, el medial, el segmento de aquí que es en forma de trapecio, el segmento anterior basal, el segmento lateral basal y el segmento posterior basal, que conforme vamos descendiendo y vaya desapareciendo el lóbulo medio, vamos a darnos cuenta que efectivamente constituye una base de una pirámide. Como podemos ver aquí, los últimos en desaparecer son los segmentos anterior, lateral y posterior. Cada uno de ellos va a tener su bronquio principal como siempre. Todos los segmentos lo tienen y los vamos a poder seguir muy fácilmente en este corte porque vemos cómo aparecen estas imágenes hipodensas en forma de anillo, que son los cortes en los bronquios respectivos. Ahora, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo las cosas son un poco distintas que el otro lado. Acá podemos ver que el segmento apical ya no es más segmento apical simplemente, sino es ápico posterior. Entonces en el lóbulo superior izquierdo hay 2 segmentos, el ápico posterior y el anterior. No es que no exista el segmento posterior, simplemente los bronquios que se supone que tendrían que dar independientemente a cada segmento están unidos y por eso es que se lo toma como si fuera un solo segmento. Entonces acá en nuestra tomografía vamos a ver esta equivalencia. Vamos a poder distinguir este segmento de color amarillo un poco más oscuro en comparación con el otro lado en esta zona izquierda, que va a ser de gran tamaño y como vemos ya no va a haber el equivalente del otro lado. Este segmento que es de color anaranjado no va a existir
¿Por qué? Porque va a estar añadido, va a estar sumado a la misma área. Entonces este segmento ápico posterior se va a extender desde el mismo ápice pulmonar justo hasta un poco más allá de la bifurcación de la tráquea. Y obviamente nosotros vamos a poder evidenciar los bronquios segmentarios, o mejor dicho, el bronquio segmentario aquí. Vemos cómo estos dos bronquios se ubican en el centro del segmento ápico posterior y los podemos seguir cómo es que se unifican en una sola rama. ¿Ven? Aquí en esta parte. Cosa que en el otro lado no hay. El segmento anterior del lóbulo superior izquierdo se puede ver en esta pieza anatómica de color azul y se encuentra limitado posteriormente por el segmento ápico posterior y por adelante por la língula, que es el equivalente del lóbulo medio en el lado izquierdo. Y acá en nuestra tomografía podemos ver este segmento que aparece de color rojo, así como el otro lado, el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, el cual es muy similar y es prácticamente simétrico. Nosotros podemos ver incluso el bronquio principal que nace de aquí. Luego pasamos a la língula. En la língula es el equivalente en el lado izquierdo, como ya dijimos, del lóbulo medio y tiene dos segmentos, uno superior y uno inferior. Ambos segmentos lingulares, que si bien es cierto acá vemos su disposición uno encima del otro, pero en la tomografía vamos a ver que uno está ligeramente al costado, como pueden ver aquí. Después de que desaparece el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, vamos a ver que aparece un segmento verde claro, en este caso, que es el superior lingular, que es el que aparece primero, el que está aquí arriba. Luego vamos a ver que aparece otro un poco medial en comparación, que es el segmento inferior lingular, que es este de aquí, que tienen una diferente disposición que el mismo lóbulo medio del otro lado. Miren aquí la disposición, uno lateral y uno medial. En cambio aquí vemos que hay uno superior y uno inferior dispuestos, uno un poco más interno que el otro. Como pueden ver, también tiene sus bronquios principales de este segmento de la língula, como podemos ver en este corte de aquí. Ahora, para terminar la segmentación del pulmón izquierdo, vamos a ver estos segmentos que son parte del lóbulo inferior. El segmento apical del lóbulo inferior, el segmento anteromedial del lóbulo inferior, que va a ser la diferencia con el otro lado, porque en esta vez van a estar unidos los segmentos anterior y medial. El segmento lateral basal del lóbulo inferior izquierdo y el segmento posterior basal del lóbulo inferior izquierdo, que van a ser en este caso 3 bases de una pirámide. Y lo podemos ver reflejado en nuestra tomografía. Tiene un segmento apical casi simétrico, prácticamente como en el otro lado, este segmento de color turquesa, que se va a finalizar de ver cuando empieza a aparecer la imagen del corazón. Y acá podemos ver estos segmentos. En este caso nosotros vamos a evidenciar que los segmentos anterior y medial están unidos, ya que tienen un solo origen común, y el segmento lateral y el posterior siguen siendo independientes. Así es que la pirámide, miren, si comparan, tiene 3 segmentos en su base y acá tiene 4. Sin embargo, todo el resto es similar. Los bronquios se pueden seguir desde las divisiones inferiores del bronquio principal izquierdo, de la misma forma en cómo se siguen los bronquios del otro lado. Miren aquí los cortes axiales de los bronquios principales de cada segmento. Muy bien, ya vimos el método de segmentación siguiendo los bronquios desde cada bronquio principal hasta que cada uno de ellos da lugar a su respectivo bronquio segmentario. Pero para algunos resulta engorroso, así que voy a compartir el método más práctico que he encontrado gracias a unos colegas del Medio Oriente. Este método no es tan detallado como el anterior, sin embargo puede servirnos para ubicar de manera rápida algunas lesiones. Empecemos definiendo los segmentos del lóbulo superior, ayudándonos de estas dos radiografías laterales. A esta radiografía va a ser del lado derecho y esta radiografía va a ser del lado izquierdo. Entonces, teniendo el pulmón del lado derecho visto de manera lateral, trazamos esto de aquí. Vemos que la tráquea llega hasta este punto, donde se tendría que bifurcar, pero no lo vemos los bronquios porque estamos de perfil. Entonces trazamos esta línea de aquí y aproximadamente nos va a dar
lo que sería proyección de la cisura mayor que divide el lóbulo superior y medio del inferior. Ahora trazamos a partir del centro aproximadamente hacia adelante y vemos la cisura menor que divide el lóbulo superior del lóbulo medio. Todo en el lado derecho. Ahora en el lado izquierdo vamos a ver algo similar. Vamos a trazar aquí la cisura mayor que nos va a dividir el lóbulo superior del inferior y no hay más en este lado. Ahora, muy bien, vamos a poner de otro color los segmentos. Acá en el lóbulo superior del lado derecho tenemos 3 segmentos que básicamente van a dividirse de esta forma. Y aquí solamente vamos a tener 2. La separación ficticia de la língula y vamos a tener el ápico posterior y el anterior, como ya hemos visto anteriormente. Acá vamos a tener 2 y acá vamos a tener 3. Quiero que se fijen en esto. En toda la extensión del lóbulo superior siempre vamos a ver la tráquea, no vamos a ver la bifurcación. Y eso lo vamos a poder distinguir en nuestra tomografía. Esta vez la tomografía va a ser sin marcas. Como pueden ver, acá en nuestra tomografía estamos observando que la tráquea está transcurriendo hasta su bifurcación a nivel de la carina prácticamente. Como pueden ver aquí, se divide en los 2 bronquios principales. Y acá tenemos que visualizar, mientras veamos solamente la tráquea, los 2 lóbulos superiores. Es decir, mientras solamente veamos la tráquea, estos 2 lóbulos van a ser los lóbulos superiores en cada lado. Entonces nosotros vamos a dividir aquí, más o menos a este nivel va a estar en nuestra radiografía, de otro color para que se entienda bien, más o menos a este punto de corte vamos a estar en uno y en otro lado. A este nivel es este corte. Y entonces mientras veamos la tráquea vamos a siempre ver lóbulo superior. Entonces dividimos nuestros lóbulos superiores más o menos con esta línea de aquí. Y con esta línea de acá más o menos 3/3. Entonces a este nivel todo lo que sea aquí adelante va a ser segmento anterior, segmento apical y segmento posterior. Y acá también segmento anterior, pero como ustedes saben, en el pulmón izquierdo no hay segmento posterior, sino hay un segmento ápico posterior, así que esta línea no va. Y acá tendremos entonces nuestro segmento ápico posterior. Rotulemos una vez más en nuestra radiografía. Acá tenemos el segmento posterior, el segmento apical y el segmento anterior. Acá tenemos el segmento anterior y el segmento ápico posterior. Muy bien. Esta es en cuanto a la segmentación básica del lóbulo superior en ambos lados. Ahora quiero que se den cuenta de algo interesante. Conforme vayamos bajando, va a empezar a aparecer parte del segmento apical del lóbulo inferior. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Nos vamos a dar cuenta de ello porque va a empezar a aparecer la cisura mayor. La cisura mayor es esta de acá que hemos puesto en rojo, pero acá va a aparecer, como ya hemos dicho antes, por esta línea relativamente avascular que estamos viendo. Miren, si se dan cuenta, los vasos no la están llenando. Y eso es porque es una división entre 2 lóbulos, lóbulo superior y lóbulo inferior. Entonces más o menos por aquí estaría apareciendo nuestra cisura mayor. ¿Por qué? Porque no hay vasos. Es una pista indirecta de que aquí está la cisura mayor. Antes de pasar con los cortes más inferiores en nuestra tomografía, les invito a hacer una pausa en el vídeo, tómense algo, refrésquense. La atención humana solo dura media hora de corrido, así que sería bueno que pausen un momento. Bueno, ahora vamos a seguir con algunos cortes más inferiores antes de pasar de lleno al lóbulo inferior y al lóbulo medio. Sabemos que la proyección de la cisura mayor más o menos está a este nivel y a este nivel. También sabemos que la proyección de la cisura menor también está aquí. Y de la língula la separación ficticia aquí. Nosotros sabemos también que la bifurcación está un poco más antes que el inicio de la cisura menor en este lado. Entonces nosotros vamos a ver qué es lo que pasa en este corte que vamos a distinguir a este nivel, lóbulo superior y parte del lóbulo inferior. Muy bien, veamos nuestra tomografía.
En la tomografía, como podemos ver, seguimos la tráquea hasta el punto de su bifurcación, justo en este punto, donde podemos ver claramente que inician estos territorios avasculares, donde, como ustedes saben, son el inicio de los lóbulos inferiores y demarca una pista que nos ayuda a distinguir la cisura mayor. Si se fijan bien, los vasos solo llegan hasta aquí y hasta aquí, y esta parte está relativamente avascular, entonces esta parte es nuestra cisura mayor. Acá también los vasos solo llegan hasta aquí, entonces esta parte es nuestra cisura mayor. No siempre va a ser tan notorio, pero en este caso tenemos la suerte de que sí. Esto va a ser a este nivel, al corte de la bifurcación de los bronquios que van a estar saliendo de la carina. Ahora, ¿qué pasaría en caso de que no veamos tan claramente estos territorios avasculares? Que no podamos ver con claridad dónde estaría la cisura mayor. Entonces el tip práctico es lo siguiente. Indica que dividamos con una línea que pase por ambos bronquios, entonces todo lo que va a estar por adelante en este corte va a ser lóbulo superior en ambos lados y todo lo que esté por detrás va a ser lóbulo inferior en ambos lados. Esto es cuando no tengamos visión de la cisura mayor. Obviamente siempre es preferible ver la cisura mayor, ya que nos determina de manera exacta, pero el método que les estoy mostrando es una aproximación ciertamente un poco burda, pero que nos ayuda a ubicar rápidamente las lesiones, sobre todo cuando no veamos los límites con claridad. Otra cosa también al momento de tener en cuenta en el corte anterior es que al momento que nosotros lleguemos a la bifurcación y al trazar la línea que ya hemos visto anteriormente, en caso de que no veamos la cisura mayor, los segmentos que vamos a ver aquí van a ser el segmento anterior del lóbulo superior derecho, el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo, y el segmento apical del lóbulo inferior derecho y el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Muy bien, ahora bajaremos hacia las bases y los lóbulos medio y el de la língula. Y acá vamos a ver una vez más en nuestras radiografías laterales las líneas de apoyo, que van a ser la cisura mayor en ambos lados, en el lado derecho la cisura menor y en el lado izquierdo la separación ficticia de la língula. Muy bien, nuestro corte va a estar más o menos a este nivel, un nivel más inferior, a nivel más o menos de la mitad de la silueta cardíaca, acá también, donde lo que vamos a ver va a ser principalmente en el lado derecho lóbulo medio, lóbulo inferior, y en el lado izquierdo língula con lóbulo inferior. Entonces vamos a este corte en nuestra tomografía. Como podemos ver, nos vamos a desplazar hasta la mitad de la silueta cardíaca aproximadamente, mucho más allá de la bifurcación de la tráquea. A este nivel es un poco difícil distinguir en una persona normal a la cisura menor solamente por el área avascular que clásicamente vemos con la cisura mayor, así que la parte práctica nos dice que dividamos en 3 tercios también, pero solamente marquemos el tercio anterior y que posteriormente lo dividamos de esta forma en 3 tercios también. Ya saben que esta es una aproximación de manera práctica. Es una técnica que nos ayudará, sobre todo si es que no estamos acostumbrados a ver una tomografía de tórax, a aproximar de forma rápida la ubicación de una lesión. Ahora aquí vamos a ver, voy a poner otro color. Este va a ser el lóbulo medio. Y en el lóbulo medio tenemos 2 segmentos, uno de ellos es medial y el otro lateral, y van a poder aproximarse de esta forma, trazando una diagonal más o menos que lo divida en 2 partes iguales. Muy bien, este va a ser el segmento medial y este va a ser el segmento lateral del lóbulo medio. Acá vamos a ver estas 4 partes que van a ser los segmentos de la base del lóbulo inferior derecho. Y aquí tenemos al segmento anterior basal, al segmento posterior basal, al segmento lateral basal y a esta pequeña parte de aquí que es el segmento medial basal, todo en el lado derecho, la base de la pirámide. Muy bien, en el lado izquierdo vamos a ver que normalmente nosotros tendremos 3 en realidad. Tendremos el segmento
lateral basal, el segmento posterior basal y el segmento anterior medial de la base. En realidad esta línea de aquí no debería tener esta forma, sino que debería tener una forma un poco más curva, ya que el segmento anterior medial llega hasta por aquí. Muy bien. ¿Y qué hay de la língula? La língula también tiene dos segmentos, pero en realidad la línea que los divide no es diagonal como esto, sino es de esta forma. Y acá tenemos a los segmentos superior lingular y al segmento inferior lingular. Ya saben que la línea va diferente que en el otro lado. No es una diagonal en la misma dirección, sino que va en la dirección opuesta. Y con esto acabamos la segmentación de forma práctica. Ya saben que este método que les acabo de ver es muy aproximativo y en algunas patologías no va a ser enteramente exacto. Siempre el método más recomendable va a ser seguir los bronquios desde su ramificación a partir de los bronquios principales hacia cada segmento y ver en qué área del pulmón se encuentra la lesión y dependiente de qué bronquio es. Este método que les acabo de demostrar es un método aproximativo y debería usarse solamente cuando no se tenga la experiencia suficiente o cuando necesitemos de forma rápida la localización de una lesión. Ahora, en la ventana mediastinal lo que debemos reconocer son los ilios, el mediastino y el corazón. Los ilios son las estructuras que ingresan a los pulmones más o menos al nivel poco después de la bifurcación de la carina, a este nivel, y que corresponde a la entrada de los grandes vasos, de los bronquios y de los linfáticos a ambos pulmones. Y acá lo podemos ver en la ventana mediastinal como ingresan por aquí tanto los bronquios como los grandes vasos. Obviamente las ramas de las arterias pulmonares van a entrar y las ramas de las venas pulmonares van a salir. Esta tomografía tiene contraste, como pueden ver, se diferencia del resto porque hay algunas cámaras del corazón que están brillando y algunos vasos que también están brillando cuando normalmente no tienen tanta densidad, y eso es porque esta tomografía es contrastada. Aquí ven cómo el contraste ha llegado a través de la vena subclavia derecha hacia la vena cava superior y de ahí al corazón y luego a la circulación pulmonar. Y esto se utiliza para ver con gran facilidad los vasos sanguíneos. Ahora, el mediastino también es algo que debemos distinguir y a grosso modo nosotros vamos a ver las dos arterias subclavias, las dos arterias carótidas primitivas que descendiendo vamos a ver que se forma el tronco brachiocefálico arterial en el lado derecho y las arterias carótida primitiva y subclavia izquierda siguen independientemente hasta encontrarse con el mismo callado de la aorta. Tenemos la aorta ascendente, la aorta descendente torácica y acá podemos ver también la bifurcación de la arteria pulmonar que va a entrar a los ilios. Un poco más abajo vemos las venas pulmonares, que son 4 y que están entrando a la aurícula izquierda, que es la cavidad cardíaca más posterior. Acá vemos la vena cava superior que va a desembocar en la aurícula derecha, que forma el margen cardíaco de ese mismo lado, y vemos de paso que se forman las dos cavidades principales en los ventrículos, tanto el ventrículo izquierdo, que tiene la pared muscular más notoria aquí, y el ventrículo derecho, que tiene la pared más delgada. Esto es en cuanto al mediastino. Y en cuanto al corazón, debemos recordar también que en el mediastino se encuentra el esófago, que es este conducto de aquí, que normalmente tiene una cavidad distensible si es que hay alimento, pero si no es un espacio prácticamente virtual. Y también debemos tener en cuenta que en los tejidos blandos alrededor de los grandes vasos y el corazón se encuentran ganglios linfáticos que normalmente son pequeños y no los vamos a ver en detalle. Las vistas coronales difieren un poco de las axiales porque nos dan una mejor idea de la disposición anatómica que se ve de los órganos que ya hemos descrito, tanto en ventana mediastinal, como podemos ver aquí, como en ventana parenquimal, que es el caso de esta tomografía de la derecha. Son el mismo paciente y dense cuenta que tiene las mismas utilidades que ya hemos descrito anteriormente. Sin embargo, estos planos solo se pueden obtener en la misma computadora que procesa los datos. La mayoría de impresiones tomográficas y de tomografías que ustedes van a ver van a ser en corte axial. Muy pocas van a ser en corte coronal, como en este caso,
y la normal es que los cortes coronales se utilicen cuando hay algunas lesiones que ameriten esto para mejorar su ubicación. Así que lo más recomendable es que aprendan a ubicarse anatómicamente en los cortes axiales. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido hasta ahora. Vemos esta zona de aquí, que es una zona de consolidación, tiene broncogramas aéreos, es una hiperdensidad en el parénquima pulmonar izquierdo. Pero ¿en dónde está? Primeramente debemos ver los reparos. Estamos con la imagen del corazón empezando a aparecer. Ya no hay bifurcación, más que nada son bronquios lobares. Entonces estamos seguros que nuestro punto de reparo es justamente la imagen cardíaca. Entonces dividimos los pulmones que vemos en lóbulo medio en el lado derecho y língula en el lado izquierdo. Muy bien, ahora en la língula nosotros hemos visto que la disposición es más o menos así. Este es el segmento lingular superior y este es el segmento lingular inferior. Entonces esta lesión en su mayoría está ubicada en el segmento lingular inferior. Ya sabemos que acá están las bases, es decir, dividimos otra vez en 3 tercios y acá vemos el segmento anterior basal, el segmento lateral basal, el segmento posterior basal y aquí pequeño el segmento medial basal. Y en el otro lado igualmente dividimos en 3 tercios que a su vez nos van a dar el segmento anterior medial de la base izquierda, el segmento lateral basal izquierdo y el segmento posterior basal izquierdo. Muy bien, acá vemos una lesión quística en el pulmón derecho, pero acá sí estamos en la bifurcación. Entonces, como dijimos el reparo, dijimos que tenía que trazarse una línea que pase por los dos bronquios, tanto el bronquio derecho como el bronquio izquierdo. Entonces vemos esta lesión quística que está ubicada justo posterior a esta línea y esta línea corresponde al lóbulo inferior del lado derecho, específicamente el segmento apical. Aquí también es el segmento apical. Aquí es el lóbulo superior izquierdo y este es el lóbulo superior derecho, pero específicamente es el segmento anterior en ambos lados, el que estamos viendo, el segmento anterior del lóbulo superior. Entonces la lesión está ubicada en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. Acá vemos pura tráquea. Entonces sabemos que estamos frente a ambos lóbulos superiores y vemos las lesiones que hay aquí. La mayoría de ellas están en el lado izquierdo, entonces vamos a trazar las líneas de los reparos porque tenemos a la tráquea que nos está ayudando y entonces vemos que la lesión más grande se encuentra justo en esta división de aquí, que dijimos que es lóbulo superior, segmento anterior, segmento posterior y segmento apical. Pero acá, como dijimos que en el lado izquierdo existe un solo segmento apical posterior. Entonces borramos esta línea y es un solo segmento apical posterior izquierdo. Entonces la mayoría de lesiones aquí se encuentran en ese segmento apical posterior y hay una pequeña que se encuentra en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo. Muy bien, acá tenemos otra que está a nivel de la bifurcación, entonces igual trazamos otra línea y vemos que esta lesión se encuentra en el lóbulo inferior del lado derecho. Este es el lóbulo inferior pero del lado izquierdo, este es el lóbulo superior de ambos lados, pero este es el segmento anterior y este es el segmento apical. Entonces esta lesión se encuentra en el segmento apical del lóbulo inferior derecho. Muy bien, acá tenemos otros pulmones patológicos donde vemos múltiples lesiones. Aquí, por ejemplo, vemos la bifurcación como punto de reparo. Entonces trazamos nuestras líneas acá y vemos con claridad también que se ven las cisuras. Las cisuras mayores se ven una aquí y otra aquí porque el pulmón está patológico. Y vemos que efectivamente nuestra aproximación está ciertamente cercana a la realidad. Estos son los lóbulos superiores, lóbulo superior derecho y lóbulo superior izquierdo. Este es lóbulo inferior derecho y lóbulo inferior izquierdo. Sabemos que este es segmento apical del lóbulo inferior y estos son los segmentos anteriores de los lóbulos superiores. Esta lesión, por lo tanto, estará en el segmento anterior del lóbulo superior izquierdo y esta caverna de aquí, esta cavitación, se encontrará en el segmento apical del lóbulo inferior izquierdo. Ahora vemos aquí que está un plano de corte más abajo que el que ya hemos visto, entonces acá no se divide por la mitad sino en 3 tercios. Empezamos por aquí, 1 tercio, 2 tercios, entonces acá es el lóbulo medio y esta es la língula. Muy bien, acá empezamos a dividir también. Muy bien, acá también.
Y sabemos entonces que estos son los lóbulos inferiores. Acá vemos el segmento anterior basal derecho, segmento lateral basal derecho, segmento posterior basal derecho, aquí pequeño el segmento medial basal derecho, aquí el segmento anterior medial basal izquierdo, el segmento lateral basal izquierdo y el segmento posterior basal izquierdo. Muy bien, entonces las lesiones aquí van a ser, esta lesión de aquí va a estar en el segmento de la língula. ¿Cuál segmento? Trazamos la línea aquí, entonces vamos a tener segmento superior de la língula y el segmento inferior de la língula. La mayoría de lesiones va a estar aquí en el segmento superior de la língula. Y aquí esta cavidad con paredes engrosadas va a estar en el segmento posterior basal izquierdo. Y esta condensación va a encontrarse en el segmento posterior basal, pero del lado derecho. Como ven, no es difícil una vez que uno se ha aprendido la localización esquemática. Muy bien, y por último vamos a ver una de las aplicaciones adicionales que vamos a encontrar en esta ubicación práctica. Acá podemos ver un pulmón que está sufriendo de metástasis extendidas, siembras neoplásicas distribuidas por todo el pulmón, y si nosotros queremos decir dónde se encuentra la lesión más grande, por ejemplo, a nivel de este plano, podemos decir, por ejemplo, que esta lesión en particular se encuentra en el lóbulo superior izquierdo, pero si queremos ser más específicos, entonces trazamos nuestros reparos y sabemos que en el lado izquierdo no hay una división entre los segmentos apical y posterior. Entonces, como es un solo segmento apico-posterior, decimos con confianza que nuestra lesión aparentemente se encuentra ubicada en el segmento apico-posterior del lado izquierdo. También podemos seguir viendo otras lesiones, por ejemplo, a nivel de la bifurcación, donde encontramos que nuestro punto de reparo va a ser la línea que pase por ambos bronquios. Entonces vemos que esta otra lesión, por ejemplo, se va a encontrar en el lóbulo inferior derecho, pero más específicamente en el segmento apical del mismo. Ya sabemos que estos son los lóbulos superiores, son los segmentos anteriores de cada uno, derecho e izquierdo, y este es el lóbulo inferior, pero del lado izquierdo. Asimismo también en un corte más inferior podemos ver, por ejemplo, aquí dividimos el tercio anterior en ambos lados, dividimos otra vez los tercios posteriores, acá también, y podemos decir con aproximación que este es el lóbulo medio, esta es la língula, este es el lóbulo inferior derecho, lóbulo inferior izquierdo, segmento anterior basal, segmento lateral basal, segmento posterior basal, segmento medial basal, igual acá, segmento anterior medial basal, segmento lateral basal y segmento posterior basal. Y entonces acá podemos ver que la mayoría de lesiones va a estar en estos tres últimos, en los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo. Muy bien, espero que les haya gustado esta exposición pequeña, que es una introducción a la exposición que vamos a hacer dentro de poco, la parte 2 de la serie Radiología en tiempos de pandemia, que va a tratar de tomografía en COVID-19 y cómo se va a hablar de características tomográficas de una manera directa. Sería bueno que aquí ustedes repasen un poco de conceptos anatómicos generales para que puedan ubicarse. Entonces, conmigo será hasta el próximo vídeo. Muchas gracias por su tiempo.